2016 fue un año muy particular para ser un fan de Berserk. Salió una serie nueva, se anunció un juego que puede que sea genial o no. En el manga nos bajamos de ese puto bote 8 años. Y Miura dejó un cliffhanger súper interesante que retomará el año que viene, luego de unos meses para dibujar y pensar la historia. O sea, mentira, va a jugar de Idol Master. Puta madre, Miura. Hablemos un poco de la tercera interpretación de esta historia fantástica y veamos por qué Berserk 2016 no entiende a Berserk. 1. La gran paradoja. Empecemos un poco por el contexto para quien esté perdido. Desde su creación, Berserk ha tenido 3 adaptaciones animadas. El anime del 96, hecho por OLM, el estudio que hizo Pokémon. La trilogía de películas que fueron hechas por Estudio 4C, mejor conocidos por Danimatrix y Mind Game. Y finalmente la nueva temporada que fue hecha por el trabajo cooperativo de Milespence, quienes hicieron la temporada 4 a 8 de TQ, luego de que Mappa dejara tirada la serie, 2 spin-offs de TQ y nada más. Junto al estudio de CGI Gemba, que previo a su trabajo con Berserk, hizo los fondos de películas de Psycho Pass y los gráficos de los monitores de You Are Not Alone. Excelente, claramente 2 estudios de la puta madre. ¿A qué nos estamos refiriendo con esta cuestión de la paradoja? Bueno, con esto nos referimos a que Berserk 2016 tiene una contradicción en cómo se presenta a la audiencia y cómo realmente es. Primero y principal, para entender esto es necesario saber lo siguiente. Durante la primera adaptación de Berserk se tomó como base el primer capítulo del manga, sometió el primer arco y se pasó al segundo arco, el cual ocurre cronológicamente antes que el primero. Por su parte, las películas tomaron una ruta similar. Aparentemente, la idea era adaptar Berserk de manera cronológica, por lo que se volvió a adaptar el segundo arco en forma de películas. El proyecto no fue muy glorioso en ventas, por lo que quedó en eso. Solo agregó unos 3 o 4 capítulos del manga, más que el anime. Ahora tenemos la nueva serie de Berserk que toma las primeras 3 páginas del primer capítulo del manga, el segundo capítulo completo, omite el resto del primer arco, también omite el segundo arco, omite el tercer arco y adapta el cuarto. Sí, es la fórmula del éxito. Ver este arco, que por cierto se lo suele llamar Conviction Arc, implica saber los eventos de Golden Age Arc, la historia que fue adaptada 2 veces. El problema es que según su productor Reo Kurusu, Berserk 2016 no está diseñada como una secuela de alguna de las interpretaciones anteriores, sino que fue diseñada para ser unitaria. Un punto de inicio. Are you intending to, like, I would like to know if people can watch this either with previous reference, like them having watched the previous animes, the movies, and read the manga, or if they can watch this as a standalone and you're having background information so they can know what's happened. Our intent to put in those flashbacks was to be able to watch this series as a standalone series. Okay. Yeah. Thank you very much. Esto implica una serie de problemas interesantes. En primer lugar, los flashbacks son invasivos, cortan escenas de forma muy brusca arruinando su fluidez y muestran eventos que para aquel que ya vio o leyó Berserk previamente son algo conocido, y que de hecho vieron más de una vez. Pero el problema más grande está en que no ahondan lo suficiente como para darle información de manera eficaz al nuevo espectador. Y lo peor de todo es que lo exponen a spoilers significativos, arruinando la potencial experiencia que podría ser ver o leer Golden Age Arc. La gran contradicción está en que el staff presentó la serie como algo unitario, pero al mismo tiempo están tratando de que sea una suerte de secuela de la animación de los 90 y las películas al mismo tiempo. El uso de la música de Susumu Urasawa en los momentos claves y las previews, las imágenes estáticas al final de los capítulos, los colores de ciertos objetos claves de la serie, los seiyus utilizados e inclusive dirigirse a eventos pasados que no se muestran en flashback y que solo aparecieron en la película. 2. Omitimos cosas importantes. No se puede culpar a estos estudios por decidir adaptar el arco que animaron. Es uno de los más importantes de la serie y ocurre después de Golden Age, algo que les asegura un cierto nivel de audiencia. Luego de 20 años, avanzar en la historia tentaría a cualquiera a verla, estrategia que claramente funcionó, si no la nueva temporada en 2017 no hubiera sido confirmada. A pesar de esta decisión de mercado lógica, omitir Black Superman y especialmente Lost Children desde una perspectiva narrativa no fue la mejor idea, porque los arcos que se perdieron son bastante vitales para poder disfrutar Conviction Arc. ¿Por qué? Luego de Golden Age, Guts va en un camino de locura y venganza junto a Pac. Durante estas partes, en especial Lost Children, se puede ver al personaje en su punto más bajo posible y donde se puede apreciar al dúo tan opuesto formar ese vínculo tan particular que tienen. La idea es que al ver al arco de Convicción, la audiencia pueda apreciar un camino de rehabilitación de Guts luego de todo lo ocurrido al tener una nueva meta. Este no es el único problema de omisión. La serie deja fuera cierta información vital. A la mitad de la historia pareciera que dejaron descartada esta idea de los flashbacks
por lo que personajes ridículamente claves como Skull Knight no son introducidos apropiadamente, o inclusive desde el capítulo 1 este chiquitín no fue introducido apropiadamente. A pesar de ser una parte fundamental del arco, Berserk 2016 nunca aclara de dónde sale y es súper clave para la historia, incluso en el manga hoy en día. O sea, Berserk muchas veces es una historia de sutilezas, y hay detalles que si uno los quita o los cambia, pueden alterar el sentido total de otras escenas en el futuro. Por ejemplo, ese chiquitín es el hijo que pierde Casca. Berserk 2016 no te dice esto, a pesar de ser uno de los primeros eventos del arco. Cuando el apóstol da a luz a Griffith, pone en su interior al chiquitín, por lo que parte de él queda en Griffith. Entonces, cuando efectivamente el halcón revive, si no sabes este dato, pareciera que Casca quiere volver con su antiguo líder, mientras que si sabes que tiene parte de su, entre comillas, hijo en él, y remirás la escena, ¿acaso Casca no quiere que le regresen a su baby? Una misión tan chica cambió totalmente cómo la audiencia percibe la reacción de Casca. Imagínate cómo va a recibir la historia alguien que jamás vio o leyó previamente Berserk con tan solo un minuto en flashbacks vagamente desarrollados y omitiendo 17 tomos. The standalone series. 3. Lo visual y el CGI. Ok, el CGI, ya todo el mundo habló de esto, es el problema superficial más grande, y sí, se ve horrible, sí, se ve peor que la primera película, sí, clang. Realmente es muy poco lo que se puede agregar a esta conversación que ya nos ha dicho. Veamos. La inconsistencia en los modelos. Hacer modelos de personajes es lo que lleva más tiempo, y básicamente es lo que consume toda la preproducción. Pero hay una gran diferencia entre los modelos. Por un lado están los modelos genéricos de fondo, que son medianamente bien detallados, pero digamos que no son muy bien usados. Generalmente hacen un modelo del personaje y lo copian varias veces. Onda, ¿qué es esto? Es impresentable. ¿Qué son? ¿Un estudio amateur? Oh, wait, lo son. Una técnica muy simple usada por las series en CGI es tener modelos bases y modificarlos un poco. Es increíble lo que una cabeza un poco modificada y un cambio de color puede hacer con un modelo, más si son personajes de fondo. Después están los modelos únicos que solo se van a usar una vez. Específicamente el de este viejo y esta piba. Sus modelos se ven y se mueven terrible, pero tienen que ser únicos. Así hay varios ejemplos. Finalmente están los modelos del cast principal. Algunos funcionan muy bien como el de Serpico y Casca, quien posiblemente tiene el mejor modelo, y otros son horribles como el de nuestro querido cura, o inconsistente como el ya mencionado Guts. B. 3D más 2D igual horror. Obviamente hay muchos personajes que no van a ser realizados en 3D por tiempos, costos, y que solo van a salir 2 segundos. Pero la verdad eso no quita que el 2D y el 3D por lo general están muy mal combinados. Por un lado, el estilo de animación del estudio utiliza un nivel de frames muy bajo, que no pega para nada con el tipo de movimiento más fluido de los modelos CGI, y se nota todavía más cuando estos dos están juntos al mismo tiempo. ¡Sí! ¡Mis expresiones! Otro problema que se presenta son las dificultades de la implementación del CGI para las expresiones de los personajes, ya que según su director y productor, los modelos no pueden ser tan expresivos, a pesar de que los modelos de un videojuego de 2001 sí pudieron hacerlo. Las expresiones en Berserk son muy importantes. Mira suele transmitir muchas veces más con gestos que con palabras, pero acá surgen dos problemas. Por un lado hay veces que las expresiones clave están hechas en primeros planos en CGI, y simplemente no funcionan. Esta cara no está transmitiendo el mismo sentimiento que esta otra, y muchas veces con 2D y todo, tampoco llegan a evocar las expresiones necesarias. Lo mismo ocurre con los golpes y otras imágenes. La estética de Berserk no se traduce bien al CGI porque esta última se siente muy limpia, cuando realmente la mayor parte del tiempo el mundo de Berserk y quienes lo habitan son un asco, están sucios, destruidos, maltratados. Creo que esta imagen encapsula perfectamente todo esto que estoy tratando de decir. En la primera imagen se puede ver cómo Guts se está desarmando y dando todo y un poco más para poder seguir peleando. Su expresión es extrema, la sangre está en todos lados. En la segunda imagen parece que es una persona medianamente agresiva, sacando un poquito de los dientes y con unas manchitas pre-renderizadas en la capa. D. Conclusión visual. Sí, es un desastre, ya lo sabía, vos ya lo sabías, pero la peor parte es que hubo una curva de aprendizaje. Al pasar los capítulos aprendieron a mover mejor las cámaras, alejarlas un poco de los personajes para que se pueda ver mejor. Onda, en esta escena no se puede apreciar nada. La cámara está muy cerca, mejoraron el lip sync e incluso experimentaron con la integración del 2D y el 3D. Al principio había un claro corte entre ambas técnicas, secuencia en 3D, corte, secuencia en 2D, corte, secuencia en 3D de nuevo. Con el tiempo trataron de buscar maneras de combinarlos, como en esta escena con Isidro, y otras veces incluso realizando rotoscopios sobre el 3D, aunque digamos que todavía no funcionó.
Todo este problema de integración en realidad no tiene sentido. En la primera versión del tráiler la transición entre 3D y 2D fue excelente, hizo que fue en un primer plano. Luego salió una segunda versión del tráiler, eliminando totalmente el 2D y usando los modelos finales de la serie. Es como si el primer tráiler lo hubiera hecho otra gente. Igual, a pesar de lo aprendido, durante toda la serie hay momentos de "oh por Dios, ¿realmente hiciste eso?". Posiblemente la peor escena sea esta. La cámara se acerca a los personajes y los modelos en 3D no tienen ningún problema, pero mira esos personajes en 2D de fondo. Claramente no fueron animados en detalle suficiente como para un primer plano. Eso fue realmente muy impresentable. 4. El núcleo de Berserk. Nos parece que acá yace un problema muy fundamental en esta interpretación de Berserk, y lo que le da el título a este video, si es que no lo cambié como suele pasar. Este estudio tomó un elemento superficial de Berserk y lo transformó en todo lo que la serie ofrece. Guts pensado como una máquina de matar super guachi badass a monstruos re super guachi genéricos. Que sí, es parte de lo que hace a Berserk, pero esta historia es más que eso. Es una historia de conflicto interno, de culpas, de estar confundidos, de buscar un propósito. Es esa clase de historia donde hay veces que las sutilezas son importantes. El cruce de dos miradas te pueden decir todo sobre dos personajes. También tiene un balance perfecto entre momentos muy dinámicos y momentos de silencios y espera. Por eso las películas y la serie funcionan. Ambas cuando salieron eran un bled técnico, pero entendían que hay momentos para poner música de Irasawa y hay momentos para cerrar el orto y escuchar los sonidos del escenario. De poder dejar la cámara quieta un segundo, de dejar a los personajes tomarse su tiempo para hablar. La nueva serie no hace esto. En ningún momento la música para, la cámara siempre se mueve, es como si tratara de ser extrema y edge todo el tiempo. Muy pocas veces las conversaciones se sienten como Berserk. Para el colmo, tratan de acelerar lo más rápido posible sobre las escenas que son sobre los personajes, o sea, lo que verdaderamente importa, y así pasar a la acción. Es entendible que solo tienen 12 capítulos para adaptar todo, pero hicieron quedar esta serie como un gorefest sin sentido. Berserk no es una historia compleja, pero es sobre personajes, y si no le das tiempo a la audiencia a saber cómo se sienten esos personajes, no les estás mostrando el núcleo de la historia. Por ejemplo, miremos esta página. Son 4 paneles que ocupan una página doble. Es un momento clave donde el personaje de Guts descubre y revalúa un aspecto muy importante de su vida que literalmente lo redefine. Claramente es importante, no es algo que adaptarías en 2 segundos. Berserk 2016 los pasa en 2 segundos. Realmente adoro Berserk, pero la interpretación de 2016 es muy mala. Ya sabíamos esto. La idea era mostrar que el CGI no es el único problema. Berserk es mucho más que un tipo con alta espada. Es bastante irónico, alguien que nunca vio Berserk jamás debería empezar por esta serie. Alguien que solo vio las series, las películas tampoco debería ver esto, arruina el arco. Las únicas personas que podrían llegar a sacarle algo de jugo a esta interpretación son los que leyeron el manga. Pero, ¿por qué verías esto? Quién sabe, por ahí en el futuro Berserk consiga la adaptación que merece. Una buena.